Aquí estoy, Señor, agradeciéndote por tu amor. Gracias por la vida, gracias por la vocación. Recuerda mi nombre, háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, enamórame. Háblame, Señor, enamórame de ti. Muy buenos días, amables santividentes, quienes nos siguen para celebrar juntos la Santa Eucaristía en este viernes de la segunda semana de Pascua. Eucaristía que queremos ofrecer especialmente en el cumpleaños de la señora Lucía Amparo Builes, Norela Muñoz Correa y el seminarista Gerardo Ovalles. Hoy también está cumpliendo años el emérito Papa Benedicto XVI. Hay muchas razones para que incluyamos en nuestras intenciones pidiéndole al Señor la salud y la protección para todas estas personas. Con mucho gusto entonces, iniciemos con fe y devoción esta celebración eucarística. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. El Señor en el Evangelio nos ha recordado: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconozcámonos pecadores, necesitados de la gracia de Dios y con humildad pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que eres la esperanza y la luz de las almas sinceras, te suplicamos nos concedas en lo más íntimo tributarte una oración digna de ti y alabarte siempre con el deber de proclamarte.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Cedrín, mandó que sacaran un momento a los apóstoles y dijo: Israelitas, piensen bien lo que voy a hacer con esos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas dándoselas de hombre importante y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas de Galileo arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente les digo, no se metan con esos hombres, suéltenlos. Si su idea y su actividad son cosas de hombres, se disolverá, pero si es cosa de Dios, no lograrán destruirlos y se expondrían a luchar contra Dios. Le dieron la razón y habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaba de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice:
aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo, digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y lo repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Lo recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Resurrección y Eucaristía están muy ligados. Por eso la palabra de Dios durante estos días en el Evangelio nos va a acompañar el texto del capítulo 6 de San Juan, en el cual, como lo hemos escuchado hoy, se inicia todo lo que va a ser siguientemente el discurso del pan de vida. ¿Qué sucedió? Jesús fue a predicar, era al lado del lago de Tiberíades o de Galilea, se reunió mucha gente y Jesús, viendo la multitud, se compadeció porque no quería despacharlos a sus casas con hambre. Jesús primero los alimenta con la palabra, ellos lo escuchan con atención, pero después también se acuerda de que son gente de carne y hueso y quiere darles de comer. Y hace una insinuación a Felipe, uno de los discípulos. ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Sabiendo que era un lugar despoblado, Felipe dice, pues ni siquiera 200 denarios serían suficientes para darle de comer a tanta gente. Pero interviene Andrés, el hermano de Simón Pedro, para decirle, Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para esta multitud? Sin embargo, Jesús, cuando le había dicho a Felipe dónde comprarían panes para darle a la gente, ya sabía lo que iba a hacer. Y es el relato de la multiplicación de los panes. Jesús pide que la gente se siente, da la acción de gracias, bendice el pan y hace que los discípulos lo reparten. Miremos cómo aquí hay un gesto que está anticipando lo que será la institución de la Eucaristía. Jesús toma el pan, lo bendice, da gracias y lo da a los discípulos. Aquí también los discípulos lo reciben para dárselo a la gente. Esa será la obra de la Iglesia después de la resurrección del Señor. Hacer en memoria del Señor la celebración de la Eucaristía. Jesús tomó los panes, dice el Evangelio de hoy, dijo la acción de gracias, los repartió a los que estaban sentados y lo mismo todo lo del pescado. Comieron todos, dice el Evangelio, hasta saciarse. Y Jesús les hace una advertencia, si ha sobrado algo, recojan que no se pierda nada. Ese es un gran lamento del Papa Francisco, el pecado que hay en la humanidad por botar la comida. El Señor, que se interesa por el alimento del cuerpo, porque satisface el hambre de todas estas personas que lo escuchaban, primero las ha alimentado también con la palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues pongamos atención los días siguientes, porque el Evangelio va a estar en esta línea.
del Señor indicarle a la gente que así como se han saciado de pan, que no se queden solamente con el alimento que perece, sino que busquen el que da vida eterna. Por eso les decía al inicio que resurrección y Eucaristía están ligados, están muy unidos, son inseparables, porque la manera como el Señor quiso que nosotros actualizáramos el misterio de su pasión, de su muerte y de su resurrección es a través de la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. Y San Pablo, en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, nos va a decir que cada vez que nosotros comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Esto fue lo que hicieron los discípulos, anunciar continuamente la pasión, muerte y resurrección del Señor, vivir en oración, anunciar la palabra y compartir la mesa eucarística. Escuchamos en la primera lectura cómo los discípulos empezaron a tener dificultades con las autoridades. Muchos empezaron a denunciarlos que estaban hablando de que los judíos eran culpables de la muerte de Jesús, etcétera. Los llevaron al tribunal y allá el juez les dice: no se metan con esos hombres, porque si esto es obra de Dios, estamos luchando con ángeles. Si esto es obra de los hombres, pronto se acabará, como le pasó a un tal Teudas que organizó una comunidad, pero como no tenía cimientos, no era de origen divino, pronto se acabó. Muy sensato este señor Gamaliel, que cuando le dice a la gente que acusan a los apóstoles, a los discípulos, por estar proclamando la llegada del reino de Dios, pues quieren que sean encarcelados, que sean echados fuera de la ciudad, que sean desaparecidos. Y él dice: no nos metamos con estos hombres que están haciendo hasta milagros, porque si esto es obra de Dios, no habrá poder humano para acabarlo. Y esto se ha cumplido a lo largo de los siglos. La Iglesia, a pesar de sus dificultades, de las persecuciones, del martirio, incluso de los escándalos que proporcionamos nosotros mismos creyentes, esto es obra de Dios. Y la Iglesia permanecerá la misma hasta el fin de los tiempos, así como el Señor lo ha querido. Y la Eucaristía siempre será para nosotros fuente de fortaleza, de perseverancia, de confiar en que el Señor está con nosotros. Pues sigamos en este ambiente de Pascua, proclamando la muerte y la resurrección del Señor hasta que Él vuelva, principalmente en el ministerio eucarístico que nos sirve la Iglesia. Pidamos al Señor que Él nos ayude a mantener nuestra fe, a perseverar en la fe en Jesucristo, muerto y resucitado, pan vivo bajado del cielo, y a permanecer también fieles y perseverantes en la Iglesia que nos ha engendrado para la fe. Que nuestro alimento, la Eucaristía, sea siempre garantía de vida eterna. La Santísima Virgen María, que creyó en la palabra del Señor y se alimentó de esa fuerza que era el mismo Señor, ella interceda por todos nosotros. Amén. Me sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en este humilde pan, que mi boca puede triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas ahí estar, demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Y hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración, sentarme aquí a tu mesa y de corazón
Sigamos orando para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge compasivo, Señor, las ofrendas de tu familia, para que, bajo el amparo de tu protección, no perdamos los dones recibidos y alcancemos los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación. Proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Por quien los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos se abren para tus fieles, porque con su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó nuestra vida. Por eso el mundo entero desborde de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. Y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, Santiago Apóstol, San Juan María Vianney, Santa Laura Montoya, Beato Marianito y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, al Papa Emérito Benedicto XVI, a mí, digno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia, especialmente las intenciones de Norela Muñoz, Lucia Amparo Builes, Gerardo Ovalle. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, nos expresamos un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, piedad de nosotros, y danos la paz, y danos la paz, y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Lo ha prometido el Señor.
el costado del Cordero. Oh río de vida, sumergirme en ti yo quiero. Revísteme de gracia y fortaleza. Renuévame en tu amor y tu ternura. Y lléname de ti. Hazme fuente de tus aguas puras. Ya no quiero vivir si no es contigo. Ya no quiero este mundo y su riqueza. Te quiero solo a ti. Te quiero solo a ti. Pues solo tú me llenas. Cristo nuestro Señor fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Aleluya. Oremos. Protege, Señor, con tu amor constante a quienes has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo nos alegremos en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El saludo de felicitación para Lucia Amparo, para Norela, sé que son asiduas televidentes del canal Telesantiago, y en este día de su cumpleaños, pues la sincera felicitación, y también la felicitación para todos los que apoyan día a día este canal, especialmente viéndolo, orando, y ojalá que en el futuro podamos mantenerlo, darle sostenibilidad. Felicitaciones entonces a todos y un feliz cumpleaños para quienes hoy están de aniversario. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Cada parte responden amén. Dios, que por la resurrección de su unigénito tuvo a bien dispensarles las gracias de la redención y de la adopción, con su bendición les conceda disfrutarlas. Amén. Que aquel de quien por la redención recibieron el don de la eterna libertad, les conceda bondadoso tener parte en la herencia eterna. Amén. Y pues por la fe en Él, en el bautismo, ya tomaron parte en la resurrección, merezcan desde ahora, por una vida santa, ser admitidos en la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Un resto de día muy feliz para todos. La Santísima Virgen María los acompañe. Señora, me contemplaba viendo al cielo su hermosura. Perdí el encanto hasta los rayos de luna. No existe nadie que se le compare a usted. Señora, usted es dueña de mi ser y sus latidos. De solo verla se adormece